Venus debería ser un planeta bastante fácil de entender. Está aquí al lado. Tiene casi el mismo tamaño que la Tierra. La gravedad es parecida. Durante mucho tiempo, parecía lógico imaginarlo como una versión más cálida de nuestro mundo. Y, sin embargo, hoy sabemos que Venus no es una Tierra tropical, ni una Tierra fallida. Ni siquiera está claro que llegará a ser una Tierra de verdad, porque bajo esas nubes brillantes no hay selvas, ni océanos, ni un mundo que se torció un poco. Hay un planeta con una atmósfera casi entera de dióxido de carbono, una presión superficial unas 92 veces mayor que la de la Tierra y una temperatura media en torno a los 464 grados, más que suficiente para fundir plomo. Lo inquietante de Venus no es solo que sea un infierno, es que puede que llevemos décadas haciéndonos la pregunta equivocada sobre él. La pregunta clásica es muy simple. Si Venus y la Tierra se parecen tanto, ¿qué le pasó a Venus? Pero la pregunta más incómoda es otra. ¿Y si no estamos delante de una Tierra arruinada? ¿Y si estamos delante de un planeta que nunca llegó a tener la oportunidad que tuvo el nuestro? Ese cambio parece pequeño. No lo es, porque en ese matiz se juega una idea enorme. ¿Qué hace habitable a un planeta? ¿Y hasta qué punto la Tierra podría ser mucho más rara de lo que nos gusta pensar? Desde lejos, Venus engaña muy bien. Su radio es aproximadamente el 95% del de la Tierra. Su masa ronda el 81,5% de la terrestre. En gravedad superficial, la diferencia también es pequeña. Si pudierais estar allí sin morir al instante, pesaríais casi lo mismo que aquí. Eso, visto rápido, invita a pensar en una hermana. Pero solo hace falta rascar un poco para que esa imagen se venga abajo. Venus gira lentísimamente. Lo hace además en sentido retrógrado, al revés que la mayoría de los planetas del sistema solar. No tiene luna conocida. No posee un campo magnético global como el de la Tierra. Su atmósfera no es una envoltura más densa sin más. Es una estructura extrema, pesada, asfixiante, capaz de atrapar calor de una forma descomunal, y eso cambia completamente la experiencia física del planeta. En Mercurio, el problema principal es el Sol. En Venus, el problema es el planeta entero. La atmósfera es tan densa, y el efecto invernadero tan brutal, que la superficie se mantiene abrasadora de forma continua. No hay un respiro real, no hay una noche que enfríe el suelo lo suficiente, no hay una zona amable esperando detrás de la siguiente colina. Las nubes, además, no son de agua, contienen ácido sulfúrico. La luz que atraviesa esa cubierta no dibuja un paisaje limpio y familiar. Lo que tendríais delante sería un terreno pedregoso, aplastado por el peso de la atmósfera, bajo un cielo amarillento y turbio. Y lo más impresionante es que esto no lo dedujimos desde muy lejos. Lo vimos. La verdad sobre Venus no llegó primero por telescopio. Llegó porque hubo máquinas que consiguieron bajar. Máquinas enviadas a un sitio donde aterrizar no era el final del viaje, sino el comienzo de una cuenta atrás. Las sondas soviéticas del programa Venera fueron las que abrieron esa puerta. Venera 9 logró enviar imágenes desde la superficie en 1975 y sobrevivió 53 minutos. Venera 13, en 1982, resistió 127 minutos, mandó imágenes en color y analizó rocas de naturaleza volcánica. Pensad un momento en lo que significa eso. No hablamos de posar una nave en un desierto seco y frío. Hablamos de meter un artefacto dentro de una especie de cámara de castigo planetaria, donde la temperatura y la presión no perdonan errores. Cada minuto de vida allí era una victoria de ingeniería. Y al mismo tiempo, cada minuto confirmaba algo bastante incómodo. Venus no era una versión exótica de casa, era otra cosa. Hasta aquí, el caso parece resuelto. Planeta parecido por fuera, planeta infernao por dentro, fin de la historia. Pero no, porque describir cómo es Venus hoy no responde a la pregunta importante. Lo difícil no es entender el presente de Venus, lo difícil es reconstruir su pasado. Y ahí empieza el verdadero misterio. Durante mucho tiempo, una parte de la ciencia planetaria trabajó con una idea muy potente, que Venus pudo tener agua líquida en su historia temprana, cuando el Sol era algo menos luminoso. Algunos modelos climáticos de NASA mostraron que, bajo ciertas condiciones, Venus podría haber mantenido temperaturas aptas para agua líquida durante un largo periodo de su pasado. Eso no significa selvas. Significa dinosaurios venusianos. Merosianos, perosiantaliladerosianos,
no significa una segunda Tierra llena de vida compleja. Significa algo más contenido, pero también fascinante. Que pudo existir un Venus mucho menos hostil que el actual. Un mundo donde la palabra habitable no sonara absurda del todo. ¿Y de dónde sale esa idea? No de una playa fósil, no de una costa detectada por radar, no de una imagen antigua atrapada bajo las nubes. Sale sobre todo de la química. Una de las pistas más importantes está en la proporción entre hidrógeno y deuterio en la atmósfera venusiana. El deuterio es una versión más pesada del hidrógeno. Cuando un planeta pierde agua, el hidrógeno ligero escapa más fácilmente al espacio y la proporción de deuterio que queda puede aumentar. Venus presenta un enriquecimiento alto en deuterio, y eso se interpreta como una señal de pérdida importante de hidrógeno vinculada a su historia del agua. Dicho de forma menos técnica, si Venus perdió mucha agua a lo largo del tiempo, la atmósfera de hoy todavía conserva parte de esa cicatriz. Es una prueba elegante, y durante años, muy convincente. A eso se suma una lógica física bastante sólida. Venus está más cerca del Sol que la Tierra. Si en algún momento tuvo agua superficial, ese extra de energía solar podía empujar el sistema hacia un punto crítico. Más calor produce más evaporación. Más vapor de agua implica más efecto invernadero. Más efecto invernadero eleva aún más la temperatura. Y así, el planeta puede entrar en un bucle de retroalimentación cada vez más difícil de frenar. Ese es el relato clásico. Un Venus con agua, luego un Venus cada vez más caliente. Después, un efecto invernadero desbocado. Más tarde, el agua se rompe en la alta atmósfera por la radiación ultravioleta. El hidrógeno se pierde al espacio y el planeta termina convertido en el horno que conocemos. Es un relato potente, tiene sentido, y sigue siendo una posibilidad seria. Pero aquí llega el giro importante. Esa historia no está cerrada. En los últimos años, han aparecido trabajos que apuntan a otra posibilidad más incómoda todavía. Que Venus fuese un planeta seco desde muy temprano, o al menos mucho más seco de lo que sugería la imagen popular del océano perdido. Un estudio publicado en Nature Astronomy en 2024 defendía que ciertos rasgos de la química atmosférica y del interior venusiano encajan mejor con un planeta árido desde fases muy tempranas de su historia. Y eso cambia la película entera, porque ya no estaríamos hablando de un paraíso destruido. Estaríamos hablando de algo quizá más profundo. Dos planetas parecidos en tamaño, nacidos relativamente cerca, con caminos separados casi desde el principio. La diferencia entre esas dos historias es enorme. En una, Venus perdió la habitabilidad. En la otra, prácticamente nunca la tuvo. En una, el misterio es el desastre. En la otra, el misterio es la excepción terrestre. Y aquí es donde conviene frenar un poco. Porque cuando un tema se vuelve fascinante, también se vuelve muy fácil de simplificar mal. Por ejemplo, en los comentarios de casi cualquier vídeo sobre Venus, aparecen siempre las mismas ideas. Que la Tierra se salvó por tener luna, que Venus se arruinó por girar demasiado despacio, que todo se reduce a estar un poco más cerca del Sol, o que el dióxido de carbono es solo una consecuencia menor y no una causa relevante del calor. El problema es que ninguna de esas frases, por sí sola, explica Venus. La ausencia de luna pudo influir en aspectos de su evolución, pero no existe una demostración simple de «sin luna pasa esto». La rotación lenta importa, claro, porque afecta a la circulación atmosférica y al balance energético, pero no basta ella sola para explicar el resultado final. Y el CO2 no es un detalle decorativo. La composición y densidad de la atmósfera son centrales para entender por qué Venus mantiene temperaturas superficiales tan extremas. Venus no se deja reducir a una frase de comentario, se entiende mejor como una cadena. Inventario inicial de agua, distancia al Sol, historia volcánica, intercambio entre interior y atmósfera, pérdida de hidrógeno al espacio, nubes, química, circulación, tiempo geológico, todo eso junto. Y eso, de hecho, es lo que lo vuelve tan valioso, porque Venus no es interesante solo por ser el planeta más hostil parecido al nuestro. Es interesante porque pone a prueba nuestra idea de lo que significa parecido. Nos hemos acostumbrado a pensar la habitabilidad casi como una casilla. Tamaño correcto, distancia razonable a su estrella, quizá algo de atmósfera, y ya está. Pero Venus obliga a desmontar esa comodidad. Puede haber un planeta rocoso, del tamaño adecuado, cerca de la zona aparentemente correcta, y aún así,
estar completamente fuera del mundo que nosotros reconoceríamos como habitable. Eso importa muchísimo más allá de Venus. Importa para los exoplanetas. Cada vez que aparece el titular de una supertierra o de un planeta rocoso en la zona habitable de otra estrella, la pregunta real no es solo si está a la distancia adecuada. La pregunta es si se parece más a la Tierra o a Venus. Y esa diferencia no se resuelve con una foto bonita ni con una cifra orbital. Requiere entender cómo evoluciona una atmósfera, cómo interactúa con la superficie, cuánto agua tuvo ese mundo al principio y qué mecanismos la conservaron o la perdieron. Por eso Venus importa tanto, porque es un laboratorio extremo de habitabilidad planetaria, no en el sentido de que sea un espejo simple de nuestro futuro. Esa comparación, llevada demasiado lejos, confunde más de lo que aclara, sino en un sentido más útil. Venus muestra hasta qué punto la estabilidad de un mundo depende de equilibrios físicos delicados y de historias iniciales que todavía no comprendemos del todo. Y quizá esa sea la idea más potente de todas. No que Venus sea una moraleja, no que sea la Tierra, si lo hacemos todo mal. No que sea un decorado infernal para hablar de catástrofes, sino que Venus nos obliga a aceptar algo bastante incómodo. La habitabilidad no viene de serie. No basta con nacer rocoso, no basta con tener un tamaño parecido al correcto, no basta con orbitar más o menos donde toca. Un planeta puede acercarse muchísimo al perfil de la Tierra y aún así terminar siendo casi irreconocible. Eso cambia también la forma de mirar nuestro propio mundo. Porque si Venus tuvo océanos y los perdió, entonces la habitabilidad puede ser frágil a escala planetaria. Y si nunca los tuvo de forma duradera, entonces la Tierra podría no ser la norma que nos imaginamos, sino una combinación de condiciones extraordinariamente afortunada. En los dos casos, la conclusión inquieta. En los dos casos, Venus sigue siendo esencial. Y lo curioso es que, a pesar de ser uno de los grandes planetas del sistema solar, todavía arrastra una especie de invisibilidad cultural. Se habla mucho más de Marte. Es normal, Marte deja soñar mejor. Su paisaje es seco, sí, pero reconocible. Tiene horizontes limpios, hielo, montañas, cañones, una superficie donde uno puede proyectar campamentos, bases, ruedas, huellas. Venus no invita a eso. Venus no se deja romantizar tan fácilmente. Es más feo para la imaginación rápida, más incómodo, más cerrado, más difícil de convertir en póster. Pero científicamente es una barbaridad. Porque Marte nos habla de un planeta que perdió espesor atmosférico y agua superficial. Venus, en cambio, nos enfrenta al extremo contrario. Un planeta que quedó atrapado bajo demasiada atmósfera, demasiado calor y demasiada opacidad. Entre uno y otro, la Tierra aparece casi como una franja estrechísima de equilibrio. Y a lo mejor esa es la imagen que merece quedar al final. No dos hermanas, una buena y otra maldita, sino tres versiones posibles de un mundo rocoso. Uno que se secó y enfrió demasiado, uno que quedó abrasado y sellado por su atmósfera, y uno que, por ahora, sigue sosteniendo océanos líquidos, tectónica activa, química compleja y vida. Visto así, Venus deja de ser solo el planeta donde las sondas duran minutos. Pasa a ser otra cosa. Pasa a ser el sitio donde vamos a comprobar hasta qué punto entendemos de verdad cómo nace, se mantiene o fracasa un mundo habitable. Porque el caso de Venus no está resuelto. Sabemos muy bien cómo es hoy. Sabemos bastante menos sobre todo lo que tuvo que pasar para llegar hasta aquí. Y esa diferencia importa. Importa para leer nuestro sistema solar. Importa para leer otros. E importa, sobre todo, porque quizá el gran misterio no sea por qué Venus salió mal. Quizá el gran misterio sea por qué la Tierra salió tan bien.